uh, en el libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro muy corto, 2 capítulos, pero con mucha enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. Fue de bendición para el pueblo de Israel en ese momento cuando Ageo se levantó como profeta, como va a ser de bendición para nosotros. Denme un fuerte amén cuando estén ahí. Vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y denme un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Amén. Ciertamente pueden tomar asiento. Cuando meditaba con respecto a la palabra del Señor y le oraba al Señor qué podía traer de palabra de bendición, primeramente para mí como para mis hermanos, lo que menos pensaba era tal vez ir a uno de los libros que normalmente no los leemos, y era el libro de Ageo. Y el Señor empezó a ministrar a mi vida y a redarguir en mi vida cuando leía este libro, y ciertamente me hizo meditar mucho. Me hizo meditar porque normalmente cuando nosotros hablamos del libro de Ageo, lo primero que ponemos es: ok, por cuanto no has hecho esto, no eres bendecido y no tienes. Normalmente lo atamos nosotros con las bendiciones materiales que tenemos. Decimos: no tenemos esto porque ciertamente hemos sido infieles en esto al Señor. O ciertamente trabajamos mucho y todo se nos escabulle de las manos porque ciertamente no estamos obedeciendo al Señor. Y eso es lo primero, lo que nos viene a la cabeza, o es lo primero que los predicadores nos enseñan a nosotros, o es lo que primero se predica. Pero ciertamente el libro de Ageo tiene una enseñanza mucho mayor que la provisión para el hombre, y ciertamente es de poner en orden las prioridades de nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Es necesario poder entender que las prioridades deben tener un orden y Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ageo fue el primer profeta del exilio en ejercer su ministerio en medio del remanente de Israel que había regresado de Babilonia. Este fue el primer profeta que estuvo después de que el pueblo de Israel salió de Babilonia. En el libro de Esdras se confirma al profeta Ageo. Si leemos en Esdras capítulo 5, versículo 1, nos lo menciona. Si leemos el capítulo 6, el versículo 14, también se nos confirma que Ageo era profeta en aquellos tiempos, al igual que Malaquías. Ageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de vuelta a las prioridades divinas. Y este es el enfoque que queremos hacer nosotros en esta tarde. Que podamos tener un enfoque con respecto a las cosas divinas o al área espiritual en nuestras vidas. Vamos a olvidarnos de lo que podemos obtener de lo material. Vamos a olvidarnos de las bendiciones que Dios puede añadir a nuestra vida, y vamos a hacer un enfoque, o vamos a hacer un autoexamen con respecto a dónde está nuestra vida espiritual en este momento. Y esto es lo que estaba trayendo el profeta Ageo en este momento, porque esto era lo que Dios quería tratar con su pueblo. Ageo tuvo palabra de Jehová para todos los judíos
en sus respectivos niveles, tanto para los gobernadores, porque lo dice que Zorobabel era el gobernador, para el sacerdote como para el pueblo. Tenía para todos la palabra él, porque cuando nosotros leemos el libro de Ageo, leemos el libro de Esdras, vamos a encontrar que estaba el gobernador, que era Zorobabel, estaba Yeshua o Jesúa en el libro de Esdras, que en el libro de Ageo se menciona como José, como también todo el pueblo. Dice que todos ponían atención con respecto a la palabra que traía el profeta. El pueblo de Israel había recibido la oportunidad de parte de Ciro, rey de Persia, de volver a su propia tierra y reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Eso lo podemos leer en Esdras 1, del versículo 2 al 4. Fueron muchos los que respondieron a la invitación de Ciro y se volvieron a la patria, pero al estar allí el proyecto de construcción del templo fue obstaculizado por los enemigos de Israel y pronto se detuvo completamente. Fue bajo ese contexto que ciertamente se paró la obra del Señor. Pero si nosotros meditamos en el libro, si nosotros empezamos a escudriñar en el libro de Esdras, o para poder entender el libro de Ageo tenemos que leer el libro de Esdras, nos vamos a dar cuenta de que la oposición ciertamente no fue lo que detuvo la obra, porque había una oposición con los samaritanos con respecto a la construcción del templo. Pero Dios había dado una orden de que se pudiera reconstruir el templo. La orden había sido dada por medio del rey Ciro con un decreto en el cual todos habían dicho que sí. Todos empezaron a aportar en su debido momento. Desde que empezaron a pagarle a los obreros o a los albañiles para que empezaran a tirar los cimientos del templo. Mandaron a traer la madera al Líbano para que se empezaran a construir el templo. Pero ¿cuándo fue que se paró la obra? La obra paró por un momento. Dejaron de hacer lo que estaban supuestamente de hacer para lo que se habían llamado. Y este es el mensaje que Ageo les había traído a ellos. ¿Se imaginan? Ya habían tirado los cimientos. Habían pasado 15 años y ahora ellos se habían conformado con que el templo todavía estaba en ruinas. Y más sin embargo, aún así seguían ellos adorando y así seguían buscando al Señor en un templo en ruinas. Y debemos de hacer un énfasis. La pregunta es, ¿por qué tanto el énfasis en querer reconstruir el templo? ¿Por qué darle importancia a la construcción de la casa de Dios? Esta era la pregunta de ellos. Ya habían pasado 15 años y sin embargo pasaban como que si nada había acontecido. Seguían adorando, seguían haciendo sus sacrificios en esas condiciones. Esta es la pregunta que entre dientes tal vez ellos hacían. ¿Por qué debemos de edificar el templo? Y esta es la pregunta que aún los cristianos nos hacemos con respecto a la obra del Señor. ¿Por qué he de trabajar en la obra? ¿Por qué he de servir al Señor? Déjenme decirles algo. Ciertamente la falta de conocimiento o la falta de nosotros de conocer a Dios por medio de su palabra es que nos hace pecar algunas veces involuntariamente. Porque ciertamente el pueblo de Israel había hecho un pacto con el Señor con respecto al templo, o más bien Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel con respecto al templo. Vamos a leer unas citas bíblicas. Lo que a ellos se les había olvidado era que el templo era el lugar donde Dios había decidido morar de una manera especial. Ahí residía su nombre. Él se reunía con ellos y les hablaba de una manera especial. El Señor había señalado a Salomón diciendo: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Eso lo encontramos en 1 Samuel 7:13. 1 Reyes 6, del 12 al 13 se nos dice que Dios había hecho un eslabón con el pueblo por medio del templo. Con relación con esta casa que tú edificas, si andas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esta era una promesa que Dios le estaba haciendo a ellos. Si ustedes se mantienen en mis mandamientos, si ustedes se mantienen en mis preceptos, ciertamente yo voy a confirmar el pacto que hice con tu padre David, y yo voy a estar ahí, y no voy a dejar a mi pueblo, dice, no dejaré a Israel. Este era el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Dios cumplió su promesa cuando el templo fue dedicado. Si lo leemos en 1 Reyes 9:13. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón
todos los días. Mira la promesa que Dios le estaba haciendo. Ok, ahora ha sido edificado el templo, se ha hecho templo para que yo muera él. Ahora, por cuando tú has hecho esto, ahora dice, yo pondré mis oídos y mi corazón y ahí estaré. Y esto era lo que ciertamente la generación de Ageo había olvidado. ¿Cómo podían adorar? ¿Cómo podían vivir si de Dios había prometido que él iba a habitar en ese templo y ese templo estaba en ruinas? Ese templo estaba destruido. Se habían olvidado por completamente la conexión que había entre el templo y Dios, que Dios había prometido que ahí iba a habitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ellos hubieran tenido presente la palabra de Dios, no se hubieran olvidado de la importancia del templo, porque estaban adorando en ruinas. ¿Qué tan importante es tener presente la palabra de Dios? Día a día nosotros leemos un mensaje o escuchamos un mensaje o leemos la palabra de Dios y algunas veces somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos y debemos de tener cuidado con respecto a eso. Porque en el libro de Santiago 1, del 22 al 23, se nos dice a nosotros que no debemos de ser tan solo oidores olvidadizos, sino también hacedores, dando a entender que tenemos que hacer de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. No podemos pecar por medio de no tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que oigamos un mensaje? ¿De qué sirve que oigamos una prédica? ¿De qué sirve que leamos la Biblia si no la vamos a poner en práctica? Con el conocimiento ciertamente nosotros no avanzamos. ¿Cuándo dicen amén? Porque ¿de qué sirve tener un conocimiento? ¿De qué sirve que me diga que yo tengo que hacer el bien y si no lo hago? De todos modos me es contado por pecado. Y esto es lo que el pueblo en este momento se había olvidado. Se había olvidado que la presencia de Dios, Dios había prometido morar ahí, pero ellos, más sin embargo, no habían construido el templo. 15 años habían pasado. Nosotros, la iglesia de Cristo, también salimos de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no éramos esclavos del pecado? No estamos hablando de una esclavitud como el pueblo de Israel que estuvo en Babilonia por 70 años. Nosotros venimos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos eran alcohólicos? ¿Cuántos eran drogadictos? ¿Cuántos ciertamente tenían una atadura? ¿Acaso no éramos esclavos del enemigo? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Acaso Dios no nos dio a su Hijo amado? ¿Acaso Dios no nos bendició con toda bendición del cielo dándonos a su Hijo? Y nos sacó de la esclavitud y nos hizo ahora hijos, nos ha bendecido. ¿Cómo podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha constituido a algunos maestros, a otros evangelistas. Dios nos ha adornado de dones y talentos para que los usemos en su obra. Pero más sin embargo, creo que tal vez nosotros estamos actuando como el pueblo de Israel en aquel tiempo. Porque no queremos usar de los recursos que Dios nos ha dado. Dios les había dicho que Él iba a morar en este templo. Y ahora Dios mora en este templo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Terminamos adorando en escombros. ¿Por qué? Porque no buscamos de su presencia. Porque no podemos poner su servicio a la orden del Señor. Porque no queremos servirle a Él. ¿No es eso también adorar en escombros? ¿No es eso también olvidarnos del pacto que Dios ha hecho para nuestras vidas? El pueblo de Israel había olvidado algo y era poner las prioridades en orden. Y la primera prioridad que nosotros debemos tener en orden es a Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros hemos dejado esa prioridad? ¿Cuándo es de que hemos hecho primero las prioridades? Todo lo contrario, yo primero. Si alcanza el tiempo para Dios, Dios se las puede aguantar nomás con un día que yo esté ahí. ¿Saben de que cuando yo no he comido por mucho tiempo y me sirven un plato de comida, lo que yo quiero hacer es repetirme? Porque termino pidiendo más, denme una porción más para poder saciar mi hambre. No deberíamos de hacer así nosotros cuando no hemos tenido esa comunión con el Señor por largo tiempo, de decir quiero más de ti, Señor, quiero saciarme más de ti, quiero de que tú seas mi llenura. ¿No deberíamos de tener este anhelo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esto? ¿Cuántos hemos perdido esta pasión? ¿Cuánto hemos perdido ese deseo de parte de Dios? ¿Acaso no se nos ha hecho una costumbre a nosotros reunirnos y ciertamente venir y presentar 1 hora y media o 2 horas y que con esto creemos que ya hemos pagado nuestros votos? ¿Se merece eso Dios? Eso es lo que el pueblo de Israel estaba olvidando. Se había olvidado de poner las prioridades en orden. Se había olvidado del primer mandamiento, de amar al Señor tu Dios primero, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Esto era lo que ellos ciertamente se habían olvidado. La pregunta es, ¿por qué adoramos en escombros? ¿Por qué adoraban ellos en escombros? No hay compromiso, no hay entrega, no hay búsqueda, no hay deseo de adorar y mucho menos de hacer lo que estamos supuestos a hacer.
¿Acaso no era eso lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? ¿No había un deseo de trabajar en su obra? El templo estaba destruido. ¿No había un deseo de servirle? ¿No había un deseo de honrar su nombre? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿O qué es lo que pasa cuando viene esta sentida en nosotros? No quiero un compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso demanda de tiempo. El compromiso demanda de tu tiempo, demanda de no solo conocer la palabra de Dios, demanda de no solo simplemente predicar la palabra de Dios, sino de también ser un hacedor, de poder predicar por medio del Evangelio. Cristo nos predicó a nosotros por medio del Evangelio. Cristo lo que Él predicó lo modeló, y esto es lo que a nosotros nos hace falta. Un compromiso con el Señor, decir: Señor, he hecho un pacto contigo, he hecho un compromiso, tú me diste este don, tú me diste este talento, Señor, en tu nombre yo voy para adelante. Aún el pueblo de Israel había encontrado ciertamente cierta resistencia con el pueblo de Samaria, pero Dios dijo: yo estaré con vosotros. ¿Y acaso no nos lo ha prometido así el Señor a nosotros? Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos lo dice en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros. Van a haber dificultades, van a haber problemas, pero Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesito hacer un compromiso con el Señor, no solo de palabra. No solo de palabra. Necesito que mis hechos se vean en mi entrega, en mi dedicación, en mi amor por la obra. No por complacer a un pastor, no por complacer a un líder, sino porque amo a mi Salvador, porque amo a mi Redentor, porque Él me ha llamado y debo de servirle, debo honrarle. Yo soy un siervo para Él. Este es el deseo. Esto debe de ser un deseo en la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente la palabra del Señor ministraba a mi vida cuando esto, ¿en qué momento me he olvidado yo de esto? He terminado adorando en ruinas porque me he conformado con lo que tengo. Me he conformado porque siempre he dicho: oh, siempre hay alguien que lo puede hacer. Oh, que siempre va a haber alguien que ha estado ahí. ¿Por qué tengo que decir que alguien está supuesto a hacer lo que yo tengo que hacer? Debemos de meditar. 4 veces puso el profeta Ageo a meditar al pueblo de Israel. Y es algo que nosotros deberíamos de hacer, de meditar en nuestros caminos. El deseo principal de Ageo era que los israelitas pusieran a Dios en primer lugar y se pusieran ellos en segundo plano. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser en segundo plano? No quiero el primer lugar, quiero ser en segundo plano. Porque cuando pones a Dios en primer plano, reconoces que su obra está primero. Reconoces que tienes un llamado y lo tienes que ejercer. Reconoces que tienes un rey y que tú eres un súbdito, tú eres un siervo, y por ende tienes que servirle, honrarle y obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Esto es ser un siervo del Señor, no alguien que cuestiona a su Señor. Nadie en la historia o ni en ninguna historia que he visto o he leído han cuestionado siempre la palabra de un rey. Siempre dice: así se haga. Porque la palabra del rey ciertamente se da y se debe de obedecer. ¿Para cuántos es Cristo Rey? Amén. Amén. El Rey. Pero ¿le obedecemos? Es la pregunta. ¿Le obedecemos? Gloria a Dios. No estoy enojado. Estoy predicando su palabra. Me tocó y ciertamente sé que la tengo que exponer como Dios me la puso a mí. Edifica mi vida y espero que edifique en sus vidas. Ciertamente la palabra de Dios es como una espada de 2 filos y que penetra lo más profundo. Algunas veces no nos gusta, es como la medicina que no queremos tomar, pero nos la dan porque sabemos de que va a ser del bienestar para nuestra vida. Hoy en día existe la misma preocupación en la iglesia cristiana, pues los cristianos no podemos poner las prioridades en orden, y esto es Dios primero. No podemos poner en orden nuestras prioridades. Cada vez que se nos pide algo para la obra del Señor, déjame ver mi schedule, cómo estoy. Déjame ver cómo estoy en esto. Y no estoy hablando de servir aquí dentro de esta iglesia. Estoy hablando de servir en el reino de Dios. Porque si no eres capaz de servir en esta iglesia, lo vas a hacer menos de servirle allá afuera. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y funcionamos como cuerpo. No hay un aqueo de que llevo la obra yo solo allá afuera. No, la obra de Dios se hace a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 3 razones por las cuales una iglesia debe existir. Y esto lo debemos de tener muy claro. Que una iglesia sin estas 3 cosas no puede existir. Número 1, la iglesia existe para adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Para eso nosotros existimos, con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, le adoramos y le exaltamos y reconocemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ponemos delante de su presencia y le decimos: tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres Rey de Reyes. No solo le exaltamos a Él, sino que también alimenta nuestra alma, fortalece nuestra fe, porque reconocemos de que adoramos a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que alimenta nuestra alma. Número 2, la iglesia existe para edificar a los santos por medio de la palabra de Dios, por medio de los estudios bíblicos, por medio de hacer discipulados. La iglesia tiene que tener esa consistencia de que hay adoración, pero que también hay palabra de Dios, porque es la que edifica a los santos, es la que edifica a los cristianos, es la que les hace que su fe se fortalezca, es lo que hace que ellos maduren la palabra de Dios. Y número 3, la iglesia existe para expandir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Existe para predicar y expandir el evangelio a todo el mundo. Si una iglesia no tiene estas 3, ciertamente ha perdido el propósito. No sabe por qué hacemos lo que hacemos. Ni puede haber solo predicación, ni puede haber solo alabanza, ni tampoco decir desde mi casa: yo mando a los misioneros y mando el evangelio. Tienen que ser las 3 cosas bien establecidas para poder decir de que la iglesia ha encontrado su función. Amén. Es muy importante, hermanos, es muy importante que nosotros recobremos la brecha, que recobremos aquello a lo que estamos supuestos llamados a hacer. Que cada uno de nosotros pueda venir delante de Dios y pueda decirle: Señor, en esta noche o en esta tarde, con tu palabra que yo he oído o he escuchado, que tú puedas tocar aquella área en la cual yo cuestiono todas tus palabras, en la cual yo cuestiono todas tus órdenes. Porque lo único que nosotros buscamos al final del día es querer servir y honrar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de reconocer el retraso cuando la vida deja de rendir. Y esto es muy importante, hermanos. Yo no sé si tú puedes reconocer en tu vida que en lugar de ir para el frente, vas para atrás. Ya no tengo mucha oración. Ya no tengo mucha dedicación en la palabra del Señor. Ya no me reúno como me reunía antes. Ya no busco en oración a Dios como lo buscaba antes. Debemos de reconocer el retraso en nuestra vida, hermanos, porque esto es muy importante. Esto es muy importante para nuestras vidas. Porque si no sabemos reconocer, o si ciertamente el Espíritu Santo no nos está redarguyendo a nosotros, en esa área tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema nosotros. Debemos de reconocer cuando ciertamente nos estamos apartando del Señor. Esto es muy importante, el reconocer el retraso en tu vida espiritual. Este pueblo decía: aún no es tiempo de edificar el templo, porque nos dice en el versículo 2, aún no es tiempo de edificar el templo. 15 años habían adorado en ruinas y escombros. Admitían que la casa de Dios debía ser edificada, pero no precisamente ahora. Fíjense pues, ¿cuántas veces te has dado cuenta tú de que necesitas de Dios, que necesitas de buscar de Dios, pero dices: no, pero hoy no, mañana lo voy a hacer? No, hoy no, el otro domingo sí voy a ir a la iglesia. Te das cuenta que estás en unas ruinas, estás adorando tú en ruinas, y más sin embargo sabes de que estás mal, pero sigues posponiéndolo. No es tiempo ahora, no es tiempo ahora, no es tiempo ahora. Pasaron 15 años hasta que el profeta Ageo vino a hablarle al pueblo de Dios. ¿Cuánto tienes que esperar tú para que Dios te hable? ¿Cuánto tienes que esperar tú para que venga el Espíritu Santo y te redarguya? ¿Cuánto tienes que esperar para reconocer de que tu servicio ha sido un servicio a medias? ¿Cuánto tienes que esperar para reconocer de que tu adoración es una adoración condicionada? Una adoración condicionada, porque cuando dices una adoración condicionada, solo hoy puedo. Los demás días no me los piden a mí. Solo hoy puedo. ¿A quién sirvo yo? ¿Acaso no sirvo al Rey de los cielos? Al Dios Todopoderoso. Y cuando ciertamente he dicho no a su palabra, el pueblo de Israel reconocía que debían de reedificar el templo, pero decían: no, no es tiempo ahora. No es tiempo de que salgamos a evangelizar. No es tiempo de que hagamos algo en el nombre del Señor. No es tiempo de servirle ahora. Voy a esperar un poco más. Cuando conocemos de la palabra de Dios, miren,
Hay un grave problema ahora en el cristianismo. Ellos sabían que el templo debía ser reconstruido, pero no era ahora. Ahora hay un problema con algunos que conocen la palabra de Dios un poco, porque saben de que hay que evangelizar, saben de que se necesitan maestros, sugieren cómo se deben de hacer las cosas, pero ellos no están dispuestos a hacerlos. Critican toda enseñanza, critican toda prédica, critican todo lo que se hace, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel también. Sabían que se tenía que edificar, pero no estaban dispuestos a hacerlos. El conocimiento no te ayuda para nada. El conocimiento no te va a salvar. Dice el Señor que por sus obras los conoceréis. Ciertamente Santiago retó: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, dijo. Él no dijo muéstrame tu conocimiento, muéstrame tu sabiduría, dijo muéstrame tus obras, vamos a ver. Y no está contradiciendo absolutamente nada al libro de Romanos, que somos salvos por medio de la fe, sino por el contrario, aquellos que estamos obrados desde la fe, producimos buenas obras por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, y no provienen de nosotros, sino que es Dios quien las ha puesto de antemano para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces debemos de tener cuidado con eso, de no sugerir cómo hacer las cosas, sino yo quiero hacer esto, yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Es tiempo que edifiquemos en el templo, es tiempo que levantemos este templo, es tiempo de que yo me ponga a trabajar. Fíjense, en el libro de Esdras dice que el sumo sacerdote, que el gobernador y todo el pueblo dijeron sí, y todos empezaron a trabajar. Y todos empezaron a trabajar. Reconoce la razón real para el retraso en tu vida espiritual. Ageo se dio cuenta que el pueblo vivía en casas enmaderadas. Nos lo dice en el versículo 4, que dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Esto es lo que el profeta les estaba reclamando. Evidentemente ellos habían tomado el mismo cedro traído para el nuevo templo, para utilizarlo y cubrir sus propias casas. La madera que se había traído para poder construir el templo no había sido usado por eso, sino que tal vez la había usado el pueblo para reedificar o construir sus propias casas. Aunque no era tiempo para sacrificarse para la casa de Dios, pero tenían tiempo abundante para sacrificarse por las suyas propias. ¿Será que tal vez nosotros estaremos en estos tiempos así? ¿Será que estaremos nosotros tal vez en este tiempo así? Tengo mucho trabajo, o sea, tengo que hacer overtime, tengo que hacer todo esto, o sea, no tengo el tiempo para sacrificar para las cosas del Señor, pero sí tengo tiempo para sacrificar por esto. Debemos de atarlo como una enseñanza para nuestras vidas. ¿A dónde estoy cuando ciertamente tengo que estar aquí en el servicio? ¿A qué dediqué más tiempo? ¿A un poco más de trabajo? ¿O porque ciertamente llené o puse todo mi esfuerzo en hacer esto, y cuando vienen las cosas del Señor digo, no, Él no? Debemos de tener cuidado nosotros con esto, porque este es el reclamo que les hace el profeta Ageo. Oh, vosotros decís de que no hay tiempo para edificar acá al Señor, pero vuestras casas están adornadas. ¿Qué pasaría si el Señor nos viniera ahora a nosotros a hacer este reclamo? Pues ciertamente creo que nos lo está haciendo. ¿No hay tiempo para mi casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus cosas? A eso sí le da la prioridad. Si tienes que darle un extra, le vamos a dar un extra. Y las cosas del Señor. Gloria a Dios. Hablaba a mi vida. Hablaba a mi vida ciertamente. Porque yo reconozco que he invertido las prioridades en mi vida. He puesto a Dios en segundo plano y he puesto lo mío en primer plano. Les confieso algo. Pero no se van a reír de mí, por favor. Cuando yo estaba en California, le prometí al Señor que si venía para acá, para Houston, y me bendecía a Él con el trabajo que yo quería y compraba mi casa, me iba a meter de lleno a la obra. Les dije, no se van a reír de mí. Me miran que estoy de lleno en la obra, pero tengo una casa. Me di cuenta que me encontré falso y mentiroso delante del Señor, porque prometí algo lo cual no estoy cumpliendo. Porque eso fue lo que yo le dije al Señor estando en California. Si tú me bendices y me permites comprar mi casa, Señor, para poder hacer mi pago, yo te voy a servir de lleno. Pero más sin embargo me encontré mentiroso.
Y me he dado cuenta de que sí, hay tiempo para seguir edificando en mi casa, porque el Señor me regaló una linda casa, hermanos. Gloria a Dios, me regaló una linda casa, pero ahora le quiero poner hasta piscina, le quiero poner ciertamente algo ahí atrás para que pueda divertirse en mi familia, le quiero invertir. Me he dado cuenta que he puesto esto y esto y tengo que trabajar y ahora tengo que hacer, y la obra del Señor se ha quedado por un lado. Ayer lloraba yo cuando me venía a la mente todo esto. ¿Cuándo fue que puse en mis ojos o puse en mi corazón ciertamente en eso? ¿Cuándo, Dios mío? Digo, ¿por qué he puesto pretextos cuando ciertamente he estado que tiene estar en tu obra? Pero gloria a Dios que ciertamente Dios tiene una forma de tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hablarnos al corazón. Dios sabe cómo ciertamente podernos sacar de esa mentalidad y podernos decir, estás mal, estás actuando mal. Mira, estás adorando en escombros. Porque son miserias los que tú das en la alabanza, son miserias los que tú das en la adoración, son miserias los que tú das en la obra, porque tú estás edificando en otra cosa. Pero gloria a Dios a su nombre, porque ciertamente Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios es bueno? Porque su palabra nos habla, porque su palabra nos bendice, porque vamos a ver aquí también que a pesar del reclamo que Dios le hizo al pueblo de Israel en este tiempo, también les prometió una bendición. El Señor les prometió una bendición. También con la reprensión vino una bendición. ¿Y cuántos no quieren la bendición del Señor? Pero Dios quiere que nos arrepintamos, quiere que volvamos a lo que Él ha establecido, que pongamos las prioridades en orden para después bendecirnos. Miren el afán que ellos tenían. Trabajaban, se vestían, tenían buenas casas, pero más sin embargo, que dice en el versículo 9, que Dios lo disipaba todo. No tenían contentamiento con lo que tenían, no tenían contentamiento. ¿Estás tú contento con lo que tú tienes? ¿Estás tú contento con estar fuera de la obra del Señor? ¿Tienes un gozo cuando ciertamente estás allá afuera? La verdad que les digo una cosa, no tengo gozo. No tengo contentamiento, no tengo deleite si no estoy en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque amo a mi Señor, pero porque Él me amó primero, porque Él se entregó por mí primero. Por eso es que le amo, porque Él me amó con un amor incondicional. No hay contentamiento en todo lo que tenemos si no ponemos las prioridades en orden. ¿De qué sirve tener si no tienes a Dios? ¿De qué sirve que puedas alcanzar todos los logros que tienes si has descuidado algo del Señor? ¿Puedes estar tú contento con eso? Esto es lo que el profeta les decía. O si trabajan, ok, trabajan y todo lo que le ponen en el saco, se les va en el saco roto. No hay contentamiento. Ustedes aguardan en la casa y yo lo disperso. ¿Será que estaremos haciendo nosotros en este momento así? ¿Cuántos hemos ahorrado y a cuántos ciertamente se nos ha desaparecido? Gloria a Dios. Aleluya. Es bueno ser severo en la autocrítica, hermano. Es bueno que seamos severos en la autocrítica hacia nosotros mismos, porque solo así podemos reflexionar. La generación de Ageo experimentó la inutilidad, la desesperanza y la falta de sentido en todo lo que ellos hacían, porque no invirtieron en la obra del Señor. Por eso era de que ellos ciertamente tenían una vida sin sentido en ese momento. No reconocían que habían olvidado lo primordial. Su siembra, su comida, su vestimenta y su ganancia eran un afán sin sentido y sin propósito. No esperemos que nos toque también así a nosotros. No esperemos de que el Señor trate así con nosotros también. La pregunta que se nos presenta es la misma que la de Ageo. Es la misma pregunta que tenemos hoy nosotros en esta tarde. ¿Utilizaremos nuestros recursos para Dios o para nosotros mismos? ¿Utilizaremos nuestros recursos para Dios o para nosotros mismos? Santo, aleluya. Eres tú el que decide. Dios nos confronta a nosotros en qué estás utilizando los recursos. Y miren, meditando en eso se me vino algo a la mente. ¿No oímos nosotros una prédica hace unas semanas atrás? ¿Que en qué invertimos las bendiciones de Dios? ¿Quién se recuerda de esa prédica? ¿Acaso nosotros no estamos invirtiendo las bendiciones de Dios en otras cosas? ¿Para cuántos es una bendición el trabajo? ¿Para cuántos es una bendición tener una casa? ¿Para cuántos de ustedes es una bendición el poder respirar? Si el trabajo es una bendición de Dios, ¿por qué le damos todo el tiempo? Si tu casa es una bendición de Dios, ¿por qué nos enfocamos solo ahí? Si la vida, Dios es quien la da, ¿por qué la hacemos como que si es de nosotros?
malgastamos las bendiciones de Dios en cosas que no adoran a Dios o que no le glorifican a Él. Porque si mi trabajo me lo dio el Señor, Dios es quien ha proveído de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que Él cree que yo me merezco. ¿O acaso no nos lo dice el Padre nuestro? Danos hoy el pan de cada día. Dios sabe de qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Dios dice que hay que buscar primero el reino de Él y su justicia, y lo demás nos lo añade. Dice que las aves no siembran, pero aún, sin embargo, comen. Y nosotros, ¿por qué nos afanamos ciertamente en estas cosas y no en las cosas del Señor? Debemos de meditar. La frase medita bien en lo que haces en hebreo literalmente significa: pon tu corazón sobre tus caminos. Pon tu corazón sobre tus caminos. También se podría decir que tu corazón guíe tu camino. Y miren cómo lo dice en el Nuevo Testamento. Vamos y nos vayan buscando Juan 3:18. Primera de Juan 3:18, perdón. Juan ofrece el mismo consejo en Primera de Juan 3:18. Y mire, dice: hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y qué quiere decir con esto? Es fácil decir que amamos a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Pero es evidente una forma de decirlo, y es poner atención a la prioridad que le damos a su casa y a su obra. O sea, ¿de qué sirve decir que tú amas a Jesús si hay una evidencia en tu vida que no le amas y que no le sirves? Por eso dice, no digamos que solo de lengua o de palabra, sino de hecho. Si dices que tú amas a Cristo, demuéstralo con tus acciones. Demuéstralo con tus acciones. Demuéstralo en tu entrega hacia Él. Porque ¿de qué sirve decir yo amo a Jesús, pero no estás dispuesto? Es simplemente de lengua o de palabra, pero mis hechos contradicen mis palabras. Y debemos de tener cuidado nosotros con eso. Ciertamente Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Ageo en ese tiempo necesitaba esa exhortación. El pueblo de Ageo en ese tiempo necesitaba de que pusiera las prioridades en órdenes. Dios les promete a ellos de que si ellos hacían lo que estaban establecidos a hacer, su presencia iba a estar ahí y que iban a ser bendecidos. Yo no sé si tú eres como yo, que he perdido ciertamente esa prioridad, pero algo sí sé, que le he fallado al Señor, que no le he puesto atención a lo que Él me ha puesto a mí a hacer, pero sí entiendo de que si me retracto, de que si le doy vuelta y que si pongo mis pies en el andar que Él quiere, Él promete que me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la promesa que Dios nos da. No solo nos exhorta, no solo también nos reclama, también porque hemos perdido, como dicen, la brújula, pero también nos dice, si tú obedeces, si tú das vuelta, ciertamente te voy a bendecir. ¿Cuántos tienen un Dios de amor? Yo meditaba y digo, wow, Señor, wow, gloria a tu nombre, porque aún con todas las faltas que ellos hayan hecho, con todo lo que ellos han hecho, mas sin embargo tú prometes todavía estar ahí con ellos. Y con esto quiero ir concluyendo. Cuando reconocemos que Dios es bueno y que si nos exhorta fuerte es porque nos ama. ¿O a cuántos de ustedes un padre les ha llamado la atención cariñosamente? No, algunas veces se pone en serio si nos exhortan que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal, pero lo hace con el propósito de que quiere ver lo mejor en nosotros. De igual forma es el Señor. Algunas veces tal vez nos va a exhortar fuertes, pero lo hace con el propósito de que nos podamos retractar y de podernos bendecir. De igual forma es Dios. Dios es bueno y misericordioso. La bendición que Dios nos quiere dar a nosotros está en que simplemente nos volteemos. No volteemos y digamos, Señor, me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de lo que ciertamente no había entendido y ahora busco de tu guía. Busco de que seas tú quien ponga las prioridades en mi vida. Y esto es lo que yo le decía al Señor. Cuando todos ellos oyeron esta palabra, mírenme, cuando todos ellos oyeron las palabras de Ageo, dijeron, es el Señor que habla. Ninguno dijo, es el profeta, dicen, es el Señor el que habla. Algunas veces cuando las prédicas vienen de aquí,
Algunas veces cuando se nos trae una enseñanza, cuando lo primero que decimos, el Señor nos ha hablado. El Señor nos ha hablado y no cuestionamos quién es quien la está trayendo, sino simplemente decimos, el Señor nos ha hablado. Ageo era un hombre común y corriente, solamente era diferente por la virtud de su llamamiento, que era llamado a ser profeta. Sin embargo, el pueblo dijo, no es Ageo que habla, sino Dios mismo. Vamos a leer para concluir aquí en Ageo 1, del 12 al 14. Y denme un amén cuando estén ahí. Ageo 1, del 12 al 14. Amén. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Fíjense, no dice la voz de Ageo, sino la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Aleluya, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Hubo una respuesta de un gobernador, hubo una respuesta del sumo sacerdote y hubo una respuesta de un pueblo. Debe de haber una respuesta de un líder, debe de haber respuesta de un servidor y de todos los miembros. Dice, y todos trabajaron en la obra y Dios los bendijo. Yo no sé tú en esta tarde, yo no sé si tal vez perdimos las prioridades en nuestra vida. ¿En qué momento fue que dejamos a Dios en segundo lugar? Vamos a meditar por un momento. En el versículo 1, 2 veces le dice meditar sobre vuestros caminos. En el versículo 2 le dice que mediten en vuestro corazón con respecto a su forma de andar. Y en esta noche el Señor nos dice a nosotros, mediten en vuestro caminar. ¿En dónde están invirtiendo su tiempo? ¿A qué le dan más prioridad? ¿Qué es más importante que yo? Pongámonos en pie, démosle gracias al Señor y pidámosles de que si perdimos la perspectiva, que sea Él trayéndonos de nuevo al camino correcto, que sea Él poniéndonos donde Él quiere que nosotros estemos, que así como el pueblo de Israel, todos juntos vinieron y trabajaron, también nosotros así, todos juntos queremos trabajar. Queremos edificar en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Queremos edificar en la obra del Señor. Y voy a empezar ahora y le voy a pedir al pastor que suba. Que sea Él quien nos lleve en oración. Que sea Él quien pida por este pueblo. Que la palabra de Dios no vaya a retornar vacía. Al principio les dije que en el libro de Santiago nos dice que no solo debemos de ser oidores, sino que también hacedores. Que lo que hoy hemos aprendido a que el pueblo de Israel estaba adorando en ruinas, pero que después pudo dar una vuelta y pudo tornarse a Dios y pudo glorificar el nombre de Dios, de igual forma lo queremos hacer nosotros. Queremos amar su obra, queremos amar a Cristo, queremos adorar, pero no queremos adorar en ruinas, sino que le queremos adorar en espíritu y en verdad. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve en oración. Vamos pueblo a pasar un momento y vamos a estar en la